Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Buenos días, auditorio de Radio Universidad y auditorio de TV UAC. Como todos los miércoles a las 9 de la mañana estamos en una emisión más de su programa Tetras. En este caso nos toca el equipo de la maestra Rosalba Pichardo y su servidor Ángel Valderas Puga de la Facultad de Ingeniería. Este programa es en vivo, agradecemos sus comunicaciones, agradecemos a quienes siguen esta transmisión en vivo o diferida en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma de Querétaro, de TV UAC específicamente, que es lo que más yo recomiendo, porque yo estoy acostumbrado a ver las cuestiones, digamos, si no puedes en vivo, pues las puedes ver en otro lado. De cualquier manera, este programa se repite los sábados a las 5 de la tarde. Y se puede seguir por internet en tv.uac.mx y radio.uac.mx. Tenemos nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Se pueden comunicar al teléfono cabina 192-1200, extensión 37120, 192-1200, teléfono central de la universidad, con la extensión 37120. Y el celular para mensajes de texto 442-249-8788. 442-249-8788. Agradecemos a los que siguen esta transmisión en el canal 89.5 de FM y en el canal digital 24.1. Bueno, pues en la primera mitad vamos a abordar el tema de la adquisición por parte de Comisión Federal de Electricidad, no exactamente Comisión Federal de Electricidad, por parte del gobierno federal. Y ni siquiera el gobierno federal, Rosalba, porque se confunde mucho, digamos el Estado mexicano. El Estado mexicano adquiere por diferentes mecanismos 13 plantas de generación de energía eléctrica de la empresa española Iberdrola, alrededor como de cualquier medida que tome el gobierno federal, finalmente la venta del avión presidencial al gobierno de Tayikistán o la salud actual del presidente, la construcción de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya. Curiosamente, donde no han hecho escándalo, Rosalba, en estas megaobras del gobierno federal o estas grandes determinaciones, porque es una gran determinación. Es una cuestión de números. No son las 13 plantas, Rosalba, es la capacidad instalada de esas plantas. Porque tú puedes tener 2 refinerías, pero son pequeñas. Puedes tener una refinería como tiene Corea, por ejemplo, para procesar 670,000 barriles diarios de petróleo. Pues quiere decir 2 bocas. Y en Estados Unidos hay una serie de mini refinerías que te pueden procesar 50,000 barriles diarios, 7 veces más pequeñas que 2 bocas. No nos dice tanto la adquisición de las 13 plantas. Lo que nos señala es, y esas 13 plantas que se adquirieron, qué capacidad instalada tienen, cuánta electricidad pueden generar. Y ahí nos vamos a al número fuerte, que es el que yo mido esta operación. Son 8,500 megavatios. 8,500 megavatios. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que en este año, por todo el neoliberalismo y toda la entrega de la generación de energía eléctrica a empresas extranjeras, porque hay que decirlo, son empresas extranjeras, no son empresas mexicanas,
El Estado mexicano generaba ya únicamente un 39% de generación de energía eléctrica. 38, 39, dependiendo del año 2022, 2021, pero andamos en ese orden, 39% y 61% de la generación ya controlado por empresas extranjeras, transnacionales extranjeras del sector energético. Bueno, esos 8.500 megavatios, Rosalba, nos permiten regresar a la situación que se tenía en 2017. Porque con esos 8.500 megavatios, el Estado mexicano va a generar ahora el 55% de la energía eléctrica de este país por el 45% restante de empresas privadas extranjeras. Es decir, pasamos de una diferencia a favor de las empresas privadas extranjeras a una relación en favor del Estado mexicano, lo que son buenas noticias para todos, incluso para los opositores. Debemos recordar, y con esto cierro este primer comentario, que todos estamos subsidiados, Rosalba, en el pago de nuestra energía eléctrica. Nadie en este país paga el costo real de la generación de energía eléctrica, en el cual se tiene que invertir, tienes que tener la materia prima, tienes que tener, por ejemplo, el gas, tienes que tener el carbón, tienes que tener el combustóleo y además de eso, tienes que invertir en todo el proceso de generación de energía eléctrica. Si es con el viento, pues tienes que construir aerogeneradores. Si es con el agua, pues tienes que construir presas, tienes que adquirir turbinas. Si es con el sol, pues tienes que establecer parques fotovoltaicos. Si son plantas de ciclo combinado, pues tienes que construir esas plantas, pero luego además necesitas pagarles a los trabajadores que hacen funcionar de manera permanente pues las presas, los parques fotovoltaicos, los aerogeneradores, etcétera, ¿no? Bueno, muchos aspectos, Rosalba, que están involucrados en esta operación. Soberanía energética, cuestiones hasta del lenguaje, porque la oposición dice que no fue una nacionalización. Datos... No, y además dicen déjame que terminar, se compró chatarra, ¿no? Déjame terminar para que tú des tu comentario, porque quiero cerrar esto. Precisamente voy a poner los temas. Mágicamente, esas plantas no eran chatarra, pero en el momento que las adquiere el Estado mexicano, se convierten en chatarra. Nos bailaron el cuento, Rosalba. Aquí lo tratamos en Tetras mucho tiempo, que los privados iban por la cuestión ecológica, que generaban energía renovable limpia, y ahora resulta ser que no, porque de esos 8.500 megavatios, cierro esto con un dato. De las 13 plantas, 12 son de ciclo combinado, que funcionan con gas natural. Y una es un parque eólico. Bueno, de esos 8.500 megavatios, el parque eólico solo tiene una capacidad de 100 megavatios. De 8.500, 100. Creo que han quedado desnudados también en la cuestión ecológica. Entonces, ahí cierro, Salva. Está soberanía, cuestión ecológica, las mentiras de la oposición. Pareciera ser que les molesta la soberanía energética. Y la cuestión del lenguaje. Mira, Ángel, revisar la generación de energéticos para el desarrollo de un país requiere, en este caso, estamos hablando en específico de Iberdrola y la generación de energía eléctrica terminando pues en el uso de la luz como un energético para mil funciones. Pero me gustaría retomar esto de los energéticos desde una perspectiva mucho más amplia en términos de ¿sirve esta energía? De preguntarnos algo y decir, ¿sirve esta energía para el desarrollo de un país? ¿Sirve esta energía
para el soporte económico y financiero de diversos proyectos en una nación y generar esto un impacto social, pero a la vez sirve esto de la aplicación de estos energéticos sin modificar, sin afectar el medio ambiente, pero más allá, en términos más macro. ¿Qué relación existe entre trabajo y capital y medio ambiente y la generación de estos energéticos? Bueno, pues la relación es directa. Los impactos son directos, Y quiero retomarlo así mucho más amplio porque en las teorías del conocimiento del positivismo nos han enseñado o nos han impuesto a ver únicamente un punto de todo el panorama que se nos presenta, por ejemplo, en este caso, la generación de energía eléctrica para el desarrollo de. Pero no solamente la energía eléctrica nos está beneficiando para este desarrollo, sino también tenemos que ver qué impactos se están generando en el medio ambiente. Hace unos días se celebraba el Día de la Tierra, en donde en una marcha en Alemania, pues con diversas caricaturas y rostros de los representantes de Facebook, de Amazon y de empresas transnacionales fuertes en términos de aplicación de alta tecnología, que también tiene que ver con energéticos, ¿sí? No puede funcionar Facebook en México si no tenemos luz. No puede funcionar Amazon en las plataformas para avisarnos que ya viene un pedido si no tenemos luz, ¿sí? Pero también hay otro tipo de energéticos en los cuales México tiene que estar muy alerta y sobre todo en estos momentos en el que el gobierno federal de AMLO está proyectando a México hacia el mundo de la generación de los chips, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en esta semana también se discute en la Cámara de Diputados la nueva ley minera. ¿Por qué es importante? Porque la luz es básica, pero si no tenemos litio, si no tenemos grafito, si no tenemos cobalto, si no tenemos cobre, aluminio, si no tenemos níquel, si no tenemos tierras raras, pues no pueden funcionar tu laptop, el celular, la transmisión que estamos teniendo ahorita a través de televisión, no funcionaríamos. O sea, el energético luz está acompañado de una amalgama, de una gran cantidad de energéticos que afortunadamente en México se está retomando. Por ejemplo, en el marco de esta nueva ley minera, estos elementos de materia prima para la generación de nuevos energéticos que serán básicos juntos con la energía eléctrica, que afortunadamente, bueno, el gobierno federal optó por nacionalizar estas 13 plantas de Iberdrola, Ángel, porque no es posible que las ganancias estén quedando en países como España, cuando en realidad la pretensión era aumentar el precio de la luz, ¿sí? A futuro, dejar alrededor de un 85-90% de la generación de la luz en manos de extranjeros. Y que nos pasara como está pasando en Europa, en donde el recibo de luz les ha subido 500%, ¿sí? Bueno, aparte de los apagones. En fin, necesitamos una gran cantidad de recursos energéticos como luz para los 10 centros de desarrollo que se están implementando y ya desarrollando en términos físicos en todo el istmo de Tehuantepec. Se requiere el recurso energético de todo tipo, entre ellos la luz, porque insisto, podemos tener la laptop en el centro de trabajo, pero si se va la luz no funcionamos, ¿sí? Así de simple. Entonces, en el marco de esta generación de energéticos de nueva generación,
que pudiera ser el desplazamiento del gas, del petróleo, por sobre una materia prima básica y fundamental que tiene la mayor parte de los estados de México, que es el litio. Sin embargo, nuevamente regreso, teniendo el litio, teniendo la laptop, teniendo el auto, ya con pilas y demás, nuevamente regreso, la importancia de tener estas plantas para México. Podemos tener las pilas de litio, pero si no tenemos luz, ¿cómo las recargamos, Ángel? O sea, la luz es la generación del energético. Luz es una materia prima fundamental frente a todas las demás materias primas que tenemos incluso como alternativas, como es el caso del litio. Ángel, ¿sí o no? Exacto. Mira, fíjate, ahorita tocaste un tema que es uno de los tantos en los que tenemos que ver el contexto de la adquisición de estas plantas de Iberdrola, porque efectivamente está debate. Hay dos elementos centrales en lo que señalaste. Una, se habla de energías limpias y renovables. Yo estuve en un foro sobre desarrollo sustentable en Sonora, en Hermosillo, hace como mes y medio. Y bueno, yo comencé mi intervención señalando que en primera tenemos que dejar de hablar de energías limpias. A todos nos tiene que quedar claro que no existen en ningún lado del mundo, ni van a existir jamás energías limpias. Renovables sí, porque el viento, el agua, el sol es materia prima, a diferencia de los hidrocarburos que se van a acabar, el petróleo se va a acabar, el gas se va a acabar, el carbón se va a acabar, esos son no renovables, finitos. Una vez que agotaste, ya no puede haber más. Y en el caso de las llamadas energías limpias, que no lo son, es porque efectivamente, solo para hacernos una idea, para que el público se dé una idea, un automóvil eléctrico en 2022 requiere de 1.600 semiconductores. Cada auto eléctrico, 1.600 semiconductores. Hay que tomar en cuenta que para 2017 se requerían 700 para un vehículo. Es decir, en solo 5 años, el número de semiconductores necesarios para que funcione un auto eléctrico pasó al doble. Estos 1.600 semiconductores requieren los minerales, algunos de los cuales ya señalaste. Por ejemplo, el cobre, el cobalto, el grafito, no nada más el litio. Ahora, ¿dónde la puerca tuerce el rabo? Que la industria minera, el 100% de la industria minera se basa en hidrocarburos. El 100% de la industria minera se basa en hidrocarburos. Entonces son patrañas hablar de energías limpias cuando tú pones un aerogenerador, porque el aerogenerador que va a usar el viento y se les quiere llamar limpias, pues porque dicen es nada más el viento. No, no. Vamos al proceso. Hoy seriamente a nivel internacional ya muchos investigadores están poniendo el dedo en la llaga. Claro. Porque dicen, no, momento, tu aerogenerador o tu parque fotovoltaico, antes de que incluso comiencen a funcionar, traen ya una huella de carbono muy alta. Tan alta que incluso puede superar a una planta de ciclo combinado que utiliza gas. ¿Por qué? Por todos los minerales que tuviste que extraer. Justamente hoy en México se está discutiendo en estos momentos. En la Cámara de Senadores se acaba de pasar a la Cámara de Diputados cambios en la ley minera. Gabriel Boric, presidente de Chile, acaba de nacionalizar el litio. Y estamos ante un sector técnico, científico, en una carrera que no es de corto plazo, va a ser a mediano plazo, va a ser a largo plazo. ¿Van a desaparecer los hidrocarburos? Claro que sí. Pues si no son finitos, sí van a desaparecer. O sea, eso nadie lo niega. No son infinitos. Eso es cuestión de ver cuándo. ¿En 5 años? No. En el mediano plazo, a 30 años, tampoco. Porque de ahí viene el plástico, de ahí vienen fertilizantes y otra serie de productos
que no vienen de la electricidad. Y nada más cierro esto. Bueno, China está probando ya en automóviles eléctricos baterías de sodio, no de litio, de sodio. Pero esto simplemente marca, digamos, esta búsqueda del sector tecnológico a nivel mundial de buscar, por un lado, efectivamente, minerales o energía más amigable con el ambiente, o lo podemos decir en otros términos, menos dañina con el ambiente. Pero también, por otro lado, no puedes paralizar, todos los ejemplos que tú diste, pues no puedes paralizar los hospitales, las escuelas, las oficinas públicas, las transmisiones de televisión, de radio, porque todo eso requiere energía, las fábricas requieren energía. Entonces, nos tenemos que mover en ese equilibrio en el cual el actual gobierno de México, por un lado, recupera soberanía al adquirir plantas, que la nacionalización no significa expropiación. Yo veo que en la oposición en México señalan fuertes problemas de lenguaje que incluso yo ubico su origen en la escuela primaria, porque niegan la nacionalización, la asocian a expropiación, que no son sinónimos, porque, por ejemplo, cuando Alemania nacionaliza, así lo publicaron todos los medios, incluso la BBC de Londres, incluso los medios europeos, incluso el New York Times. Cuando Alemania nacionaliza la empresa Uniper, que es una filial de la empresa finlandesa de energía estatal, 100% estatal, Fortum, no fue que Alemania expropió a Uniper, no. Se llegó a un acuerdo para que Alemania adquiriera las plantas de Uniper. Uniper no quería venderlas, también esto hay que señalarlo. Uniper no quería venderlas. Pero el gobierno alemán puso por delante sus intereses. Y esto fue apenas en septiembre de 2022. Pero aquí lo interesante es que todos los medios dijeron: Alemania nacionaliza Uniper. Aquí tengo la noticia de Reuters, de la BBC, que dice: Alemania nacionaliza Uniper. Y Alemania también nacionalizó la rusa Gazprom, la había nacionalizado también el año pasado, y también los medios calificaron esto de nacionalización, que puede provenir de una adquisición. La nacionalización simplemente es lo que antes pertenecía a extranjeros, hoy pertenece puede ser que pertenezca a un Estado o puede ser que pertenezca a un empresario o a un conglomerado de empresas que son nacionales. Eso es una nacionalización. Para seguir el ejemplo que dabas de Facebook, que estoy inventando, pero si Carlos Slim adquiriera Facebook, bueno, pues eso es una nacionalización, porque ahora pertenece a empresarios mexicanos. Cuando María Zuna Aramburu Zavala vende el grupo Modelo, que era mexicano, a una empresa, a un conglomerado de empresas belga-brasileña, pues eso es lo contrario de la nacionalización. Se entrega una empresa que era mexicana a un grupo extranjero. Y ese grupo extranjero pueden ser privados, como en el caso de Iberdrola, pero también pueden ser empresas estatales controladas por sus estados que adquieren en otro país. El caso de Fortum, el caso que dije de Uniper, Vattenfall de Suecia, 100% estatal, también genera energía eléctrica en Alemania. Y si Alemania decidiera adquirir esas plantas, también le van a llamar nacionalización. Claro. Pero, Rosalba, pareciera ser que a la oposición les molesta mucho que el Estado mexicano recupere soberanía. Les pesa enormemente. Pareciera ser que traen un chip a favor de las empresas extranjeras y no se dan cuenta de una cosa tan sencilla. Aquí lo hemos señalado en ocasiones anteriores. Todas las ganancias de Iberdrola terminaban en Bilbao, no en México, que es la sede central de Iberdrola. Y las ganancias de Engie, generando energía eléctrica y vendiéndola, porque de nada sirve que generes si no la vendas,
pues terminan en París, porque allá está la sede central de Engie, terminan en Francia, y lo que gane de dinero en él no se queda en México, a diferencia de la generación de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad. Ese dinero no sale de México. Es lo mismo que cuando importábamos gasolina de Texas, pues el dinero se quedaba en Estados Unidos. Y en ese momento, nosotros, todos, le quitamos dinero al Estado mexicano para financiar el Seguro Social, el ISSSTE, la Universidad Autónoma de Querétaro, todas las universidades públicas, la UNAM, las escuelas primarias, etc. Esa es una cuestión que yo no entiendo. Yo no sé si tú como psicóloga, pero más bien tendremos que recurrir a los psiquiatras. ¿Por qué les molesta tanto si ellos son víctimas? Ellos son víctimas de esta situación. Como señalaste, Iberdrola, que ha aumentado las tarifas hasta 5 veces en España, no se va a andar con miramientos en México. Pareciera ser como un masoquismo, como un harakiri, como una falta de reflexión, en donde casi están pidiendo a gritos como aquellas obras de teatro españolas del siglo de oro, de una que decía cómeme, cómeme. Pareciera ser que esta oposición dice perjudíquenme, perjudíquenme, perjudíquenme. Lo malo es que muchos de estos procesos son irreversibles, como el caso de la entrega del sistema financiero a bancos extranjeros. Revertirlos, híjole, cuesta muchísimo y tienes que llegar a medidas extremas como la nacionalización de Gazprom y de Uniper por parte de Alemania. Mira, son varios puntos que mencionas. Uno de ellos que quiero retomar es el de por qué esta actitud de la derecha en términos entreguistas, en términos de vender al país. Pues solamente recordemos que en el periodo, hablando nuevamente del sector minero, que en el periodo de Salinas de Gortari, él entregó alrededor de 17,000 contratos. Fox, alrededor de 15,000 contratos. Entregas de terrenos de territorio mexicano a empresas transnacionales, en especial canadienses, norteamericanas, chilenas, chinas, etc. Entonces, ¿qué podemos esperar? En el caso de Calderón, 12,000 contratos. Más de 12,000. Todos estos son un poco más de... En el caso del que entregó más fue Salinas, 17,000. A Peña Nieto, pues fueron menos, 5,000, pero yo creo que porque ya no tenía más para entregar. Si no hubiera entregado mucho más contratos. Todos estos en posicionamiento de transnacionales, el terreno mexicano en concesiones de alrededor de 100 años, algunas más allá. Yo realmente, escuchando los debates de la Cámara en estos días, que se vienen varias reformas, Ángel, que me da gusto, por ejemplo, que entre esta semana y la próxima se puedan aprobar varias iniciativas, entre ellas las de el regreso de la banca rural. ¿Sí? Hay una propuesta sobre la banca rural, eso me da mucho gusto. La desaparición de 18 instituciones que no tienen mucho sentido en el país y que están, digamos, duplicando funciones, que son disfuncionales. En fin, ya estaremos escuchando pues los debates, ¿no? Pero está muy bien esto. Mira, la ley minera regresa el sentido humano, el carácter humanitario a estas concesiones. ¿Por qué? Una en especial que me llamó la atención y en la cual estoy de acuerdo. El derecho humano al agua. Antes que el derecho al agua de la minera, si hay escasez de agua, va a la comunidad cercana en donde está instalada la mina. Aquí tenemos el problema de La Negra, en Querétaro, de la minera La Negra, donde la población de Cadereyta tiene problemas de agua, ¿sí? Y la mina pues no le puede faltar agua porque está funcionando, porque pues no pueden perder ganancias, etc., ¿no? Y otros puntos que podemos estar revisando en su momento. Ok, nos vamos al corte de la media hora, regresamos aquí en Tetras, donde tocaremos ahora un tema local de la ciudad de Querétaro.
Pues continuamos aquí con Tetras. Hoy tenemos dos invitadas de la colonia El Porvenir, Pueblito Olvera, representante de los colonos, y la licenciada Brenda Olvera. Entonces, pues hay un problema ahí de la instalación de una gasolinera en donde no nos queda muy claro, ¿tienen los permisos? ¿No los tienen? ¿Cómo están pretendiendo funcionar? Se dice que en términos legales no se puede construir una gasolinera alrededor de un radio de 500 metros. Enfrente está un hospital, a 200 metros están varias escuelas. ¿Qué pasa en la colonia El Porvenir, compañeras? ¿Nos podrían exponer brevemente cuál es el caso de esta gasolinera? ¿En qué están? ¿Cuál es la demanda específica de la población del Porvenir? Bueno, antes que nada, gracias por este espacio, para poder dar un paso más adelante y que seamos escuchados, que se adelante este problema. Pero el problema de la gasolinería no lo sabemos por qué, no nos hacen caso, no nos contestan. Yo traigo esta fotografía que fue trabajada por una persona especial de todo el cuadro que abarca de las personas que somos afectadas en la colonia. Después de todo esto, lo ando presentando, pero creo que no lo toman en cuenta, porque así nos han traído. Una respuesta buena no la hemos tenido. Ahorita que está suspendida, no es una noticia clara para los ciudadanos y todos los que están en ese cuadro viviendo están preocupados. Seguido preguntan, ¿en qué paso vamos? En el mismo, sumiso, ¿por qué no nos hacen caso? Otra cosa muy importante para que se vea de una vez, ayer quería yo sacar cita personal con el gobernador, porque ya he sacado 3 por escrito y no nos la dan. Ayer quise hacerlo personalmente, me entretuvieron acá periodistas por parte de ellos, no me dieron la oportunidad de acercarme a él. Entonces hay algo más inquieto para nosotros. ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué no tenemos una contestación? ¿Por qué no hablan con nosotros de todo lo que pasa? Desde un principio nunca nos lo dieron a saber, a ningún vecino. Circularon, trabajaron, tengo las fotografías hasta donde dejaron el trabajo sin permiso, que ya habían enterrado los depósitos, fue sin permiso. No hubo vigilancia, no hubo nada. El dueño hizo lo que quiso y hasta la fecha. Hay una gran ignorancia que no nos toman en cuenta. Parece que no contamos para ellos para nada, sino ellos, su empresa y su empresa. No se ha acercado nunca, de verdad, el empresario a platicar con los ciudadanos del Porvenir. Y es lo que estamos esperando. En la conversación, algo que tenga el empresario, que lo diga, o que este problema ya se arregle de empresario a gobernación y a presidente municipal. Son los primeros que tienen que arreglar este negocio y que nos lo pasen a nosotros por escrito en buen estado, que no se va a poner la gasolinería. Yo es lo que pido para los colonos y para los ciudadanos y para el mejoramiento de todos, porque allí va la salud. Para todos, niños, grandes y personas, todas las que deseen, es la salud que se está pidiendo. Por eso ahora, cuando se hizo la Junta General con los vecinos, todos piden la revocación del área verde, que teníamos allí una parte. Y es lo que estamos pidiendo ahorita con el empresario, que vea ese tema, que estamos pidiendo la revocación, que arregle ese problema el empresario con el gobernador y con el presidente, porque nosotros estamos con eso. No tenemos nuestra parte recreativa de un parque de descanso para adultos, para todo, porque los otros lotes que entregó la constructora también fueron vendidos. Está un edificio, está un salón, un antro pequeño, que ese no debe de estar ahí porque no dejan dormir con los escándalos de la música, y otra persona que vende comida, que ocupa el otro lugar vacío para estacionamiento de su negocio y no está registrado. Hay tantas cosas ahí que nos han quitado y nunca nos han dado a saber. Es lo que nosotros pedimos con este problema fuerte, que sea atendido y que no se va a poner la gasolinería. Tendremos que ir a donde tendremos que ir, pero los vecinos, así como están ahí en esa fotografía que esta persona que contratamos nos lo sacó, no queremos la gasolinería. Nosotros como representantes y los otros como ciudadanos. ¿A qué instancias han acudido?
porque por lo que veo, esto es un problema, en el caso de lo último que señaló Pueblito, la cuestión de las áreas verdes, la hemos vivido en todas las colonias. Yo vivo en Colinas del Cimatario, hemos tenido exactamente el mismo problema, que son violaciones a las leyes municipales cuando los fraccionadores deben dejar un determinado porcentaje de áreas verdes, pero después el municipio les permite que esas áreas verdes desaparezcan y de repente encuentra ya uno el edificio, el antro, el estacionamiento, el lugar de comida. Por otro lado, usted señala el gobernador. Aquí también hay una cuestión estatal y yo me imagino también que hay una cuestión federal, pues es una gasolinera. Entonces, ¿a qué instancias han acudido? ¿A la presidencia municipal, a la gubernatura, al gobierno federal? ¿A qué instancias? Sí, claro. Miren, nosotros fuimos, este problema empieza desde el 2008, cuando la gasolinera, el área verde es vendida por el ayuntamiento a Abraham González Martel. Todos conocemos aquí en el estado quién es Abraham González Martel, se lo venden en 3 pesos. Incluso en esa fecha, la Secretaría de Administración del municipio le dice al municipio, no puedes vender esa área porque está ocupada una parte por los vecinos, no es todo el predio de la gasolinera, sino son unos metros. Y le dice, está ocupado por los vecinos. Y a pesar de esa negativa que le dicen, no lo puedes vender, el municipio lo vende. Entonces, le platico todo esto porque evidentemente, pues ustedes ven a doña Pueblito, desde ese entonces ya era nuestra representante, y pues la traen, la verdad, bateando todas las autoridades y no le informan qué es lo que va a pasar ahí, qué se va a hacer, porque nada más de un día para otro nos cierran toda, nos quitan la plaza que había, las bancas, las jardineras, y de repente ya no sabemos qué va a pasar hasta el 2015, 14, que empezamos a ver que empieza a ver la construcción y vemos que se trata de una gasolinera. Entonces, Abraham González Martel se lo vende al grupo Servicios Gasolineros Maleni y ellos son los que empiezan a construir. Nosotros en esa fecha presentamos varios escritos de denuncia ante a la ASEA en el 2016, en donde le decimos que no estamos de acuerdo con esa gasolinera, pero la ASEA no nos contesta, no emite una respuesta. Aquí en el municipio hemos presentado varios escritos en donde también le hemos dicho desde esa fecha que no queremos la gasolinera y tampoco hemos recibido respuesta. Gobierno del estado, también ya le pedimos al gobernador el año pasado que por qué no hace la expropiación de esa área, porque nosotros no tenemos áreas verdes y la gasolinera tiene muchas irregularidades. ¿Qué es lo que hizo el empresario? El empresario en el 2014, antes de la reforma energética, tenía el Estado que pedirle un dictamen de impacto ambiental, que es el que emite la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado. En ese momento el Estado le dice al gasolinero, no puedes poner esa gasolinera porque es un riesgo catastrófico el que esté esa gasolinera ahí por la densidad de población. Nosotros pertenecemos a la delegación Centro Histórico, la delegación más densamente poblada. Estamos a un lado de los barrios históricos, barrios tradicionales, y no puede ser esa gasolinera ahí, atendiendo a la planeación de la ciudad, facultad que es del Estado y del municipio. Entonces el gasolinero lo que hace es ocultar esa autorización, se espera la reforma y se va a tramitar todos sus permisos a nivel federal, y nivel federal le concede permisos para construir y operar, pero le pone una condicionante. En todos los considerandos, tanto de la ASEA como de la CREC actualmente, les dice que para efectos de poder ellos operar y funcionar, tienen que cumplir con los permisos del Estado, ¿sí? Porque el Estado desde esa fecha, en la Ley de Desarrollo Sustentable, tenía ese candado donde le decía, sí te vas a instalar, pero tienes que tener un dictamen de impacto ambiental del Estado. O sea, independientemente de México, tienes que cumplir. Y actualmente el Código de Medio Ambiente lo establece en el artículo 105. Les dice que cuando son negocios que pueden alterar el medio ambiente,
tienen que tener un dictamen, deben obligatoriamente tener un dictamen de impacto ambiental, el cual no tienen ese dictamen del Estado. Entonces no cumple. ¿Cómo quieren o cómo pretende el empresario operar cuando no cumple con la legislación local? Además, ahorita en el juzgado hemos tenido acceso a los diferentes permisos que han tenido y nos estamos dando cuenta que en la autorización de factibilidad de giro, porque casualmente el municipio ya se lo autorizó, ya le entregó una terminación de obra cuando la obra no está terminada, ya tiene una factibilidad de giro, ya tiene una licencia de funcionamiento. ¿Qué es lo que hace en la factibilidad de giro que establecen? Es una factibilidad de giro condicionada a obtener el dictamen de impacto social. ¿Qué es el dictamen de impacto social? Pues que nos pregunten a los vecinos que vivimos alrededor si queremos esa gasolinera o no. Ese dictamen de impacto social, también lo establece la Ley de Hidrocarburos a nivel federal en el artículo 118 y 119 y en el reglamento, y lo dice claramente y es aplicable para la gasolinera. Y ninguno de los dos lo tiene. ¿Por qué? Porque el gasolinero sabe que los vecinos no queremos la gasolinería. Entonces es lo que tenemos la suspicacia y que cuestionamos el actuar de las autoridades. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta tener una licencia de funcionamiento cuando no nos han preguntado, cuando no tienen un dictamen de impacto social? A eso se refería la presidenta. No nos han preguntado nadie si queremos la gasolinera o no. Y eso es lo que nos genera que hay a pensar que hay actos de corrupción por parte del director de Desarrollo Urbano, Enrique Martínez Uribe, y de la secretaria de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios Curi, que es quien autorizan a que ya funcione una gasolinera que no cumple todavía y que además no está terminada en su construcción. Hay una parte que está del lado de la calle del Porvenir, en donde la norma técnica les pide que tienen que tener bardas para detener la ola de explosión si hubiera algún accidente. Y esa no la tienen, no la han construido. ¿Y cómo es posible que ya tienen una licencia de construcción, de terminación de obra? No sabemos qué fue lo que tomó en cuenta o qué interés tenga el director de Desarrollo Urbano, Enrique Martínez Uribe, para otorgar autorizaciones cuando las negociaciones no cumplen ni con las normas mínimas de seguridad. Ahora otro punto que los vecinos pues tenemos miedo es de que, como bien si recordamos, el 4 de febrero de este año hubo accidentes en gasolinerías en el estado de Hidalgo y en León, en Guanajuato, en donde fueron errores humanos, fueron errores humanos, y de esos no hay nada que nos pueda garantizar que eso no puede ocurrir. Eso puede ocurrir en la gasolinera de ahí si se llega a abrir. Entonces, la ola de expansión de esas explosiones, de esas gasolineras, fue de 300 metros a la redonda. Imagínense, alrededor con el mapa que tenemos aquí, somos puras casas, somos familias, somos niños, somos ancianos, somos personas vulnerables. Hay mucha densidad de población. Eso es a lo que se refería el dictamen de Sedesu, y eso es a lo que nosotros tenemos miedo. No importa, el gasolinero acaba de sacar una publicación en donde dice, pues yo ya deposité mi fianza de tantos millones para garantizar lo que pase. Nuestra vida no tiene precio y nuestro patrimonio tampoco. Entonces, eso es lo que las autoridades se lo pasan por el arco del triunfo, no aplican el desarrollo sustentable, urbanístico, no respetan nuestro derecho a la ciudad. Nosotros llegamos antes que la gasolinera, tenemos más de 40 años viviendo ahí, y es lo que no tenemos una respuesta de la autoridad. Al no confiar nosotros tampoco en las autoridades, nos vimos en la necesidad de presentar un amparo, que es lo que tenemos ahorita, en contra de la licencia de funcionamiento. Esa está pendiente la audiencia constitucional para el mes que entra, y las autoridades muy cómodamente, si ustedes ven en las entrevistas, es decir, sí, se va a suspender, pero híjole, ya estamos ahorita en un amparo, hay que ver qué resuelve. Cuando ellos administrativamente, ellos pueden suspender y cancelar de manera administrativamente autoritaria por los hechos violentos, por las irregularidades, por todo lo que ha presentado este grupo gasolinero,
y no lo han hecho y no lo han querido hacer. Algo inédito que sucedió en Querétaro con respecto a este problema, por si la gente no lo sabía, fue la llegada de golpeadores del Estado de México, porque todos los medios en Querétaro así lo señalaron, para tratar de amedrentar a los vecinos. Y fíjense el dato, venían del Estado de México. Yo lo que observo, por lo que acaba de decir Pueblito, dirigente de los colonos, y la licenciada Brenda, pues no sé, Rosalba, pero yo observo, por un lado, la terquedad de un empresario que llega al grado de traer golpeadores de otro estado, con vecinos que tienen años, si no es que décadas, viviendo en esa zona, sin ninguna necesidad, porque en esa zona que es a gran modo es la zona entre el TEC de Monterrey, la Arena Querétaro, ahí hay muchas más gasolineras. O sea, no es que sea una cuestión de decir, ay, es que no hay, no, ahí hay, y hay muchas gasolineras. Estamos rodeados de 6 gasolineras alrededor de la colonia y cerquitas. Fíjense, 6 gasolineras. Y digo, todos lo hemos visto, que por la reforma energética se construyeron previas a la reforma energética, pensando en la privatización, una enorme cantidad de gasolineras, sin ninguna necesidad, unas enfrente de otras. Pero también observo otro detalle que es preocupante, la complicidad de autoridades locales. Municipales y estatales, porque como dice la licenciada, bueno, hay una serie de violaciones. No hay dictamen de impacto social, no hay dictamen de impacto ambiental estatal, se utilizaron áreas verdes que fueron vendidas de manera ilegal e ilegítima. Si decimos 2008, el presidente municipal de Querétaro era Manuel González Valle. En ese año. Sí. Entonces, hay toda una serie de irregularidades que corresponderían a las autoridades locales. Y bueno, por otro lado, también hay que tomar en cuenta que esos permisos federales se dieron después de 2014, ya con la reforma energética que comenzó a implementarse, y estamos hablando del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, yo creo que los vecinos tienen razón, que es necesario, efectivamente es crudo que se diga, yo ya tengo una fianza para cualquier desastre que se pueda organizar, y efectivamente solo la vida de una sola persona no puede ser resuelta con una fianza. Ahora, yo creo que en el caso de las autoridades locales, pues es muy cómodo si ellos no viven en esa zona, porque el riesgo no es para ellos. Lo que acaba de señalar Pueblito me parece el argumento más contundente. Alrededor de la colonia hay 6 gasolineras funcionando. ¿Para qué se quiere una 7ª en una zona donde los vecinos, donde no se requiere de una gasolinera? Ahora, el lugar no es adecuado. No es adecuado. Sería interesante ver que las autoridades dijeran por qué se requiere una gasolinera si ya hay 6, a cuál sería la distancia. Pero yo creo que para eso son los dictámenes, tanto de impacto ambiental como de impacto social. Precisamente son para eso. Rosalba, nos quedan unos cuantos minutos. Pues estamos aquí informando a la población en Querétaro, todos debemos estar enterados. La zona centro es reconocida a nivel mundial por la UNESCO. Está una gasolinera en riesgo de una población altamente densa. Aquí estoy viendo hospitales, guarderías, escuelas, entre ellas el TEC de Monterrey, una secundaria, densamente poblado. Se puede observar aquí la dimensión de la población en número de casas, por ejemplo. Habría que tener ese dato del número de habitantes, pero uno que fuera, no es el lugar adecuado. Era una zona verde que pasó en el municipio, donde está el acta en donde el Cabildo votó la concesión de este terreno, bajo qué argumentos, cuál fue el dictamen, quiénes lo votaron a favor y quiénes en contra. Hay que revisar esa acta de Cabildo, porque esto está completamente, desde lo que nos explican, se ve que es completamente irregular. Ahora,
pues ustedes están en todo su derecho y nosotros como población estamos en todo el derecho de apoyar su movimiento. Muchas gracias. Y estamos dispuestos pues a acudir a las instancias que ustedes consideren, hacer y generar un acompañamiento, y sobre todo es importante que informemos a la población. Sí. No sé ustedes con qué quisieran cerrar, porque pues en televisión los tiempos son muy cortos. Yo quiero cerrar que a través de este medio, ya que yo me he arrimado a las autoridades y me tapan el paso, si hay manera de que el gobernador escuche, pues que me dé una cita y nada más. Con eso Okay. yo le pido al gobernador que me atienda, quiero escucharlo personalmente, lo que él piensa del problema que tenemos. Que es su obligación. Es su obligación. Y para que tengan información de primera mano. Sí. A final de Sí. cuentas es una petición pues bastante plausible, Ajá, bastante razonable, que se escuche a los vecinos. Exactamente. Sí. Para que se escuchen cuáles son los argumentos que se tienen. Bueno, pues muchas desgraciadamente gracias. se nos echó el tiempo encima. Agradecemos a Pueblito, dirigente de la Colonia El Porvenir, a la licenciada Brenda, por esta información. Todos podemos estar involucrados en problemas Sí. de este tipo. Y bueno, Claro, pues aquí Tetras estamos ha abierto este involucrados. espacio en este tema local. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana con el equipo de Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Les saluda Ángel Valderas Puga, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro, y Rosaura Pichardo, Brenda y Pueblito, que hoy nos acompañan. los Gracias, esperamos el Rosario. próximo miércoles a las 9 de la mañana en una emisión más de Tetras. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TVUAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.